Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a optimizar el proceso de entrenamiento ofreciendo a la red neuronal información normalizada de mayor calidad. Como veis, aquí ya tengo abierto el proyecto en el que hemos trabajado en vídeos anteriores, llamado CuboX. Vamos a abrir el script CuboX agente. Y nos vamos a centrar en el método collectObservations, ya que en este vídeo vamos a aprender a optimizar el envío de esta información. Tal cual la tenemos ahora, estamos enviando la posición del agente y la posición del cubo objetivo. Hay una forma mucho más eficiente de enviar toda esta información utilizando únicamente dos llamadas a este método, es decir, utilizando únicamente dos entradas a nuestra red neuronal. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de la siguiente forma. En vez de enviar la posición del agente y la posición del cubo objetivo, vamos a enviar a cuántas unidades en el eje X está el cubo objetivo con respecto al agente y a cuántas unidades en el eje Z está el cubo objetivo con respecto al agente. De esta forma estamos enviando solo dos datos. Y se hace muy fácil. Simplemente definimos un vector 3 que vamos a llamar posición relativa, que va a ser el punto final, que es objetivo.transform.localPosition, y le restamos la posición nuestra, la posición del agente, transform.localPosition, y de esta forma posición relativa ya tiene a cuánto está en el eje X y en el eje Y el objetivo con respecto al agente. Y ya pues simplemente la pasamos con el addVectorObs. Como esto tiene tres elementos, X, Y y Z, y los únicos que nos interesan son la X y la Z, vamos a enviarlo como lo teníamos aquí. Ponemos la variable .x y la variable .z. Y ya pues no necesitamos enviar nada más, ya que esta información va a ser lo único que va a necesitar la red neuronal para decidir si tiene que mover al agente hacia adelante o atrás, izquierda o derecha. Y como veis, estamos enviando únicamente dos elementos, al contrario que antes, que estábamos enviando 4. Esa es una ventaja que se ve a primera vista. Luego tenemos otra ventaja, y es que como estamos pasando una posición relativa, la red neuronal va a aprender, con una sola posición, va a aprender muchísimos casos. Voy a deshacer para quedarme con el código como lo tenía al inicio. Lo tenía aquí. Cuando enviamos la posición del agente y la posición del cubo objetivo, vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginaos que tenemos al agente aquí y el cubo objetivo aquí. Pues estamos enviando la posición local del agente, 0,37 en X y menos 1,76 en Z, y al agente que está en 5,93 en X y en 1,95 en Z. ¿Cuántos casos hay en la escena en los que el agente esté en esta posición concreta y el cubo objetivo esté en esta posición concreta? Pues hay únicamente un caso. Entonces, la red neuronal va a aprender que cuando está por estos valores, el agente y el cubo objetivo tendrá que aprender que lo mejor es moverse o hacia arriba o hacia la derecha, en caso de que estemos con el movimiento discreto. Si tuviéramos el continuo, aprendería a moverse hacia arriba y hacia la derecha a la vez. Y bueno, pues esto es lo que quiero que os fijéis, que con esto tenemos un solo caso. Ahora bien, voy a rehacer. Con este cambio que hemos hecho, para usar ahora la posición relativa, fijaos que ahora tenemos
la posición relativa entre la gente en X y el cubo objetivo en X y la misma en Y. Y esa posición relativa va a ser la misma, ¿veis? Independientemente de donde estén. Por ejemplo, yo ahora los estoy moviendo y esa distancia en X y en Y es siempre la misma, no cambia. Eso quiere decir que si la red neuronal aprende este caso concreto que tiene que moverse hacia allá, pues también habrá aprendido que cuando esté aquí tiene que moverse hacia el mismo lado, que cuando esté aquí tendrá que hacer lo mismo, que cuando esté aquí, que cuando esté aquí, aquí, aquí y aquí. Es decir, que cuando trabajamos con posiciones relativas, estamos englobando infinitos casos, infinitos por llamarlos infinitos, porque no son infinitos, pero bueno, tenemos innumerables casos en los que una vez aprenda a realizar la tarea más eficiente en ese caso concreto, pues hay muchísimas situaciones en las que va a tener esos mismos datos, es decir, va a tener la misma posición relativa en X y en Z. ¿Veis? Por más que la mueva, esa posición relativa va a ser siempre igual. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues la ventaja es que cuando usamos posiciones relativas, una vez la red neuronal aprende que cuando tenemos pues tal posición relativa en X y tal posición relativa en Z, y que lo mejor para estas posiciones es realizar cierta acción, pues eso que ha aprendido le vale para innumerables casos más en los que pueda tener el agente con respecto al objetivo la misma distancia relativa. De la otra forma, pues solo tenemos un caso, y es que se dé que el agente esté cerca de ese punto concreto y el objetivo esté también cerca de ese punto concreto. Voy a rehacer. Y ahora vamos a aprender a darle las observaciones a la red neuronal de una forma que le va a gustar bastante más. Es decir, una forma que va a hacer que el proceso de aprendizaje sea más eficiente. Es decir, que le cueste menos trabajo aprender. ¿Y cómo va a ser eso? Pues la red neuronal, en la teoría que he leído, va a preferir que cuando le pasamos las observaciones, estas, los valores de las mismas, se encuentren entre -1 y 1. Si veis, tal cual lo tenemos así, estamos enviando cualquier valor, 1, 2, 100, 300, 1000, dependiendo de la posición relativa en X y relativa en Z del objetivo con respecto a la gente. ¿Cómo conseguimos normalizar los datos que le pasamos a la red neuronal? Pues es tan sencillo como dividirlos entre el valor máximo que vayan a tener. De esta forma, cuando tienen el valor máximo, generaremos un 1, porque al dividir el valor máximo entre el mismo dará un 1. Si tienen la mitad del valor máximo, pues tendremos un 0.5 y así, básicamente es una especie de porcentaje. Y para hacerlo, pues necesitamos saber cuál va a ser el valor mayor que va a tener cada elemento. Por ejemplo, en la X de la posición relativa, vamos a ver qué valor podemos tener. Por ejemplo, que el objetivo estuviera aquí y el agente, en teoría nuestro agente siempre empieza en el centro, pero como luego se puede mover para hacer las cosas bien, vamos a usar el valor mayor de separación que pueda haber, que es este. Si del centro al borde tenemos 7.5, pues 7.5 más 7.5, que será 15. Así que en la X, pues como el valor máximo de esta variable va a ser
15, pues lo dividimos entre 15. Y el de la z, pues vamos a tener exactamente lo mismo. Lo dividimos entre 15. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos los valores entre -1 y 1. Ya depende también del signo que tenga cada una de estas variables. Ya que x puede estar entre -15 y +15. Y z igual. Entonces cuando es +15 pues vamos a tener un 1 y cuando es -15 vamos a tener el resultado de la división un -1. Y con la z pues el mismo caso. Como veis, de esta forma le estamos dando los datos dentro de un rango que a la red neuronal le va a resultar mucho más fácil trabajar, que es entre -1 y 1. Quería también comentar, por ejemplo, que cuando tenemos un vector, por ejemplo, imaginaos que queremos enviar este vector. Pues podemos hacer exactamente lo mismo. Add vector obs y el vector lo dividimos entre el valor máximo que pudiera tener alguno de sus componentes. Si la x tuviera como valor máximo un 7.5 y la y tuviera un 7.5 pero luego en la z tuviera un 100, pues tendríamos que dividirlo entre el valor máximo de cualquiera de sus componentes. En este caso sería entre 100. Pero bueno, que sepáis que cuando tenemos un vector 3 lo dividimos entre el valor máximo que pueda tener cualquiera de sus componentes. Luego también podemos tener la necesidad de enviar un quaternion. Podemos normalizarlo. Voy a definir aquí un quaternion temporal, Q, que lo voy a inicializar al identity. ¿Cómo normalizamos un quaternion? Pues podemos convertirlo a un vector 3, que es el quaternion punto, que como veis nos da un vector 3, con su x, y z. Y como x, y z en ángulos está entre 0 y 360, pues dividimos entre 360. Y de esta forma pues enviamos también la información de forma normalizada. Y bueno, voy a borrar esto, que lo he escrito para comentar cómo normalizar otros tipos de datos. Básicamente lo que buscamos es que la red neuronal reciba de entrada valores que estén entre -1 y 1. Y eso, la teoría nos dice que va a facilitar el proceso de aprendizaje a la red neuronal. Voy a guardar el script y vamos a venirnos aquí. Y antes de que se me olvide, como hemos disminuido el número de observaciones, vamos a actualizar el objeto brain, que antes teníamos 4 observaciones y ahora tenemos 2. Es curioso que ahora tenemos solo 2 entradas para lo que antes teníamos 4. Y de esta forma, con 2 estamos haciendo exactamente lo mismo. Es decir, le estamos dando la información que la red neuronal va a necesitar para decidir qué acción debe tomar, si mover hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Y como este vídeo no ha quedado muy largo, vamos a aprovechar para iniciar lo que es el proceso de entrenamiento para así comprobar que todos los cambios que hemos hecho influyen de forma positiva. Para entrenar, como siempre, el brain a external, vamos a activar los objetos de escenario y vamos a exportar o generar el proyecto. Vamos a activar únicamente la escena cubo X y la generamos en la misma carpeta donde la teníamos. Una vez se ha generado el ejecutable, vamos al Anaconda Prompt. Yo ya lo tengo con el entorno MLagents activado.
e iniciamos el comando para empezar con el entrenamiento. Y ahora ya nos queda simplemente esperar a que alguno de los agentes dé con la tecla y llegue a tocar el cubo objetivo, y entonces ya la red neuronal pues habrá aprendido de que tiene que dirigirse hacia el mismo. Y bueno, vamos a darle un poco de tiempo y vamos a recordar que cuando hicimos este ejemplo, a los 19.000 pasos ya estábamos llegando a una recompensa de 30. Ahora vamos por unos 5.000 y estamos teniendo una recompensa media de, vamos a ver que salga, de 7. Vamos a esperar un poquito y ver cómo va evolucionando. Y casualmente hemos llegado a la misma recompensa de 30, casi a los mismos pasos que el ejemplo que hicimos anteriormente. Como es evidente, en un ejemplo como este, tan sencillo, no vamos a notar mucha mejoría. En entrenamientos en los que tengamos que dejar a la red neuronal entrenándose durante 15 o 20 horas o más, sí que vamos a notar bastante diferencia en el tiempo del entrenamiento. Sobre todo cuando estamos trabajando con problemas que son bastante más complejos. Y para terminar, quería comentar lo siguiente, que no sé si lo estáis viendo ahora. Si os fijáis en las medias de las recompensas, en unas tenemos 30 y en otras 28. Luego sube la recompensa a 31 y luego baja 28. Luego sube a 32 y luego baja a 28. Sube a 31 y baja a 29. ¿Por qué ocurre esto si todos los agentes llegan siempre a tocar el objetivo? Pues esto lo vamos a ver ya en el próximo vídeo, ya que es algo que es muy importante que conozcáis antes de empezar a aprender a utilizar el Curriculum Learning.